Bueno, como habíamos dicho, íbamos a continuar con algunos ejemplos que usted iba a revisar antes de la siguiente clase. Habíamos revisado un primer caso donde yo a usted le di una tabla y con los datos podíamos calcular el desplazamiento y la velocidad promedio, aunque no lo hicimos en su totalidad, pero teníamos el caso de la tabla. En el segundo caso, lo que hicimos fue que yo le daba una gráfica y capturaba a usted los datos. Vamos al tercer caso. Vamos a suponer que una partícula se mueve de acuerdo a una ecuación de posición que está dada por x igual 2t cubo menos t cuadrado más 4t más 2, donde x está en metros y t en segundos. Queremos calcular el desplazamiento y la velocidad promedio entre t igual 0 y t igual 2 segundos, entre t igual 1 y t igual 4 segundos, y entre t igual 1 y t igual 2 segundos. Así que vamos a trabajar ahora, ya no con tabla, ya no con gráfica, sino con una ecuación. Veamos cómo hacerlo. Lo primero que haremos es, para el literal A, necesitamos las posiciones para t igual 0 y t igual 2, ya que con las posiciones vamos a calcular el desplazamiento. Y luego con el desplazamiento calculamos la velocidad promedio. Entonces, para t igual 0, si sustituimos 0 en la ecuación de posición que decía 2t cubo menos t cuadrado más 4t más 2, sustituyendo t igual 0 tendríamos 2 por t cubo, que es 0 al cubo, menos t cuadrado, que sería 0 al cuadrado, más 4t, que sería 0, más 2, y eso nos daría 2 metros. Eso significa que en t igual 0 la partícula está en la posición x igual 2 metros. Para el literal A queríamos entre t igual 0 y t igual 2, así que vamos con t igual 2. Aquí está la ecuación y vamos a sustituir los valores, solo que ahora t vale 2. Ahí donde está la t vamos a sustituir 2. Aquí 2 al cubo, 2 al cuadrado, 2. Aquí está 2 por 2 al cubo, menos 2 al cuadrado, más 4 por 2 más 2. Eso daría 22 metros. Muy bien. Ya tenemos las dos posiciones. Con eso podemos calcular el desplazamiento. El desplazamiento dijimos que era la posición final menos la posición inicial. La posición final sería la posición en 2, que era de 22 metros, y la posición inicial sería la posición en 0, que es 2 metros. Será entonces 22 menos 2, y eso da un desplazamiento de 20 metros. En los primeros 2 segundos entonces se desplaza 20 metros. Eso quiere decir que la velocidad promedio, que era la que me preguntaban, desplazamiento y velocidad promedio, decíamos que la formulita era delta x entre delta t. Delta x es 20 metros y delta t, en este caso sería el intervalo de tiempo que hay de 0 a 2 segundos, pues hay 2 segundos, así que dividimos entre 2 segundos, que es el valor de delta t. El desplazamiento entonces 20 metros y el intervalo de tiempo 2 segundos me da una rapidez de 10 metros por segundo. Y ese sería el desplazamiento y la velocidad promedio para el primer intervalo de 0 a 2 segundos. Vamos con el segundo intervalo. En el segundo intervalo es de 1 a 4 segundos. Veamos entonces en t igual 1 segundo. Para t igual 1, que es el primer tiempo, digamos, sustituimos ahí donde está la t el valor de 1. Sería entonces 2 por 1 al cubo, menos 1 al cuadrado, más 4 por 1, más 2. Y eso nos da 7 metros. Esa es la posición para t igual 1. Para t igual 4, vamos a sustituir entonces el 4 en el valor de t,
del cual estamos utilizando en la ecuación. Sería 2 por 4 al cubo menos 4 al cuadrado más 4 por 4 más 2. Y eso nos da 130 metros. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser la posición final, que ahora son 130 metros, menos la posición inicial, que son 7 metros. Eso nos daría 123 metros. Y eso significa que la velocidad promedio, que es el desplazamiento delta x, entre el intervalo de tiempo delta t, el desplazamiento arriba, acabamos de descubrir que son 123 metros. Abajo el tiempo son desde 1 hasta 4. De 1 a 4 hay 3 segundos. Si usted no sabe cómo calcularlo, pues solo reste 4 menos 1 daría 3 segundos. Y 123 entre 3 daría 41 metros por segundo. Solo nos faltaría el último literal. En el literal C nos piden desde t igual 1 hasta t igual 2 segundos. En t igual 1 en realidad ya lo calculamos en el literal B. Nos dio 7 metros. Así que no es necesario calcularlo. Yo solo medio lo voy a poner. Lo mismo que hice ahí arriba. Sustituimos el 1 y nos dio 7 metros. Y el otro tiempo es 2 segundos. De 1 a 2 también ya lo hicimos en el literal A. T igual 2 nos había dado 22 metros. Si quiere solo lo copia. Sería entonces el valor de 22 metros. Por lo tanto, el desplazamiento es la posición final, que son 22 metros, menos la posición inicial, que son 7 metros. Eso daría un total de 15 metros. Y por lo tanto, la velocidad promedio será delta x, el desplazamiento que acabamos de obtener, que fue 15 metros, entre el intervalo de tiempo, en el literal C de 1 a 2, hay un segundo, entonces 15 entre 1 sería 15 metros por segundo. Y ahí está, ese sería el ejercicio completo. Muy bien, hemos visto los 3 casos, entonces vamos a avanzar los conceptos. Vamos a recordar, o vamos a decir ahora que estamos interesados en calcular ya no la velocidad promedio. Al fin y al cabo esa quizás no nos interese mucho. Lo que realmente nos interesa es la velocidad que un objeto lleva en cada instante. Vamos a suponer una gráfica. En la gráfica de la izquierda tenemos la posición contra el tiempo y supongamos que la curva azul es una curva que refleja cómo se ha movido un objeto. Este sería el tiempo inicial y la posición inicial, el tiempo final y la posición final. Le recordaré entonces que esa línea de la que habíamos hablado antes era la velocidad promedio, que representaba, si usted recuerda, la pendiente de la recta que unía los dos puntos que estoy comparando. La velocidad entonces, que era la pendiente de la recta, en promedio se calculaba como el desplazamiento entre delta t. Pero como yo no tengo interés en calcular la velocidad promedio, sino la velocidad en cualquier momento, voy a hacer lo siguiente. Este segundo tiempo, el que está a la derecha, yo lo voy a acercar al primer tiempo lo más que pueda, como en la figura de la derecha. Mire usted, está bien cerca. ¿Qué ocurre si yo paso la línea que une los dos puntitos? Yo puedo decir que están tan cerca que esa velocidad promedio en realidad sería la velocidad que tiene en esos dos instantes, que al fin y al cabo son muy parecidos, están muy cercanos unos del otro. Y entonces esa recta que une esos dos puntos, si yo acerco lo más que usted se imagine esos dos tiempos, me estaría dando la pendiente de la recta tangente a la curva. Y entonces la velocidad ya no sería delta x entre delta t, sino que
como estoy acercando los dos tiempos, sería el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, es decir, que este espacio se está haciendo tan pequeño, no como el que está a la izquierda, que hay un espacio grande de tiempo, y ese espacio de tiempo tiende a cero y por lo tanto esta sería la definición de velocidad instantánea. Pero en matemática aprendió usted por la regla de los cuatro pasos que el límite de delta t cuando tiende a cero de delta x entre delta t no es más que una derivada. Así que a partir de hoy vamos a decir que la velocidad instantánea se va a calcular como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y por eso es que necesitábamos nosotros el concepto de derivada al inicio, por eso le hicimos un repaso rápido para que usted lo pudiera aplicar acá. Conclusión entonces, la velocidad en promedio se va a calcular como delta x entre delta t, que es el desplazamiento entre el tiempo. Pero si yo quiero la velocidad en un instante, lo que voy a hacer es derivar la posición con respecto al tiempo. Veamos qué pasaría si ahora mi interés es calcular ya no la velocidad promedio, sino que vamos a hablar de la aceleración promedio. Solo que mire ahora, la gráfica es de velocidad contra tiempo. Y entonces esta curva, que se parece a la anterior pero no tiene nada que ver, para un tiempo 1 hay una velocidad 1. Aquí para un tiempo 2 tenía que haber sido, correspondía a una velocidad 2. Y entonces esa recta representaba la pendiente, como dijimos antes, solo que ahora es de la gráfica de velocidad. Por lo tanto, vamos a decir que si yo divido delta b, ya no es delta x, mire, entre delta t, o la variación de la velocidad en el tiempo, a eso le vamos a llamar aceleración promedio. Así que a partir de hoy, la aceleración promedio va a ser nada más que delta b entre delta t, o la variación de velocidad entre el tiempo. Recordando que la variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Pero de repente lo que yo voy a necesitar es la aceleración instantánea, no la aceleración promedio. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo que hice con la curva de posición. Voy a acercar el segundo tiempo al primero y voy a dejar un espacio pequeño. Entonces la aceleración instantánea va a ser también el límite, solo que de la variación de la velocidad entre delta t cuando ese intervalo de tiempo tiende a cero. Conclusión, la aceleración instantánea se va a calcular como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o si usted quiere, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. En general se puede hacer también vectorialmente. Habría que descomponer en vectores esa derivada. Así que concluyendo, si yo quiero conocer el desplazamiento delta x, resto la posición final x sub f menos la posición inicial. Si quiero la velocidad promedio, entonces ese desplazamiento delta x lo divido entre el tiempo. Pero si quiero la velocidad instantánea, no la promedio, lo que voy a hacer es derivar la posición x con respecto al tiempo. Ahora, si quiero la velocidad promedio, perdón, la aceleración promedio, entonces lo que voy a hacer es que en la curva de velocidad yo voy a calcular la variación de velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, para la aceleración promedio. Y para la aceleración instantánea, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Con eso vamos a hacer otros ejemplos. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que hay una partícula
que se mueve de acuerdo a la ecuación de posición x igual t cubo más 2t cuadrado menos 3t menos 1, donde x está en metros y t en segundos. Este es un ejercicio bastante completo. Yo en un examen a usted probablemente solo le pida una cosa, no le pida tantas cosas o dos cosas. Así que hay que tener cuidado que no es necesario hacer muchas cosas, sino que solamente lo que le estoy pidiendo aquí, porque le voy a pedir varias cosas. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Primero quiero que me calcule la velocidad promedio entre t igual 0 y t igual 2 segundos, y luego entre t igual 1 y t igual 4. Después quiero que me calcule la velocidad instantánea en t igual 0, t igual 1, t igual 2, t igual 3, t igual 4 segundos. Después quiero la aceleración promedio entre t igual 0 y t igual 2, el mismo intervalo que acá arriba. Y entre t igual 1 y t igual 4, el mismo intervalo del literal A. Y por último, la aceleración en cada instante, solo que nada más la quiero para t igual 0, t igual 1 y t igual 2. A lo mejor la calcule toda. Hasta el 4. Vamos a comenzar. Igual que en el ejemplo anterior, como tengo la ecuación de posición, yo puedo calcular las posiciones para los diferentes tiempos. ¿Qué posiciones son las que necesito? Veamos en el literal A, como la velocidad promedio es delta x entre delta t, voy a necesitar las posiciones. Para velocidades promedios necesito la posición en 0, la posición en 2, la posición en 1 y la posición en 4. Vea el literal A, 0, entonces 1, 2 y 4. Yo voy a calcular también en 3, aunque no me le están pidiendo. Después de eso, bueno, vamos a ir por partes. Comencemos con la primera parte. Vamos a calcular las posiciones de las partículas en los tiempos 1, 2, 3, 4 y 5 segundos. Aunque como ya dije en 3 no me interesa. Pero la voy a calcular aprovechando que voy a necesitarla de 1, 2 y 0, 1, 2 y 4. Vamos entonces a hacer lo mismo que en el anterior. La posición es x igual t cubo más 2t cuadrado menos 3 menos 1, menos 3t menos 1. Así que voy a evaluar en 0. ¿Qué significa? Que voy a sustituir 0 en esta ecuación. Me ayuda usted con su calculadora. Vamos haciéndolo juntos. Sería 0 al cubo más 2 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 1. Y lo escribe aquí a la par de x evaluado en 0 o posición evaluada en 0. Después para t igual 1, que son los datos que vamos a calcular, 1, 2, 3, 4 y 5, decimos 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado menos 3 por 1 menos 1. Y lo colocamos acá en x evaluado en 1. Para 2, otra vez con la calculadora, 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado menos 3 por 2 menos 1. Y lo colocamos en x evaluado en 2. Para 3, 3 al cubo más 2 por 3 al cuadrado menos 3 por 3 menos 1. Y lo ponemos acá en x evaluado en 3. Y por último, para x igual 4, bueno, yo puse 5, ahí en realidad solo es hasta 4. En el literal A nos piden de 0 a 2 y de 1 a 4, vamos a llegar hasta 4. Sería en 4, 4 al cubo, más 2 por 4 al cuadrado, menos 3 por 4, menos 1. Y colocamos los datos a la derecha. Ahí están, miren. Nos dio menos 1, 9, 35 y 83. Nosotros en ingeniería somos un poco ordenados para presentar los datos. Casi nunca presentamos un desorden de números. Entonces preferimos ordenarlo. Yo lo voy a hacer en una tabla. Mire. En la tabla voy a colocar varias cosas. Este es el tiempo de 0 a 4.
Y aquí voy a colocar en la columna la posición para cada tiempo, que son las que acabo de obtener. Menos 1, 9, 35 y 8. Calculemos ahora entonces los desplazamientos. Estamos en el literal A. De 0 a 2 primero y luego de 1 a 4. Comencemos de 0 a 2. Vamos a ver en la tabla cuál es la posición en 0 y la posición en 2. La posición en 0 es menos 1 metros y la posición en 2 es 9 metros. Así que la posición final es 9 metros. Y la posición inicial es la que estaba en 0 menos 1 metro. Así que sería posición final 9 menos posición inicial menos 1. Eso nos da 10 metros. Para t igual 1 y t igual 4, de literal A siempre, veamos en 1, la posición es menos 1 metro. Mire, al ordenar la información ahí la encontramos en la tabla. Y en 4 la posición es 83. Así que 83 es la posición final y menos 1 es la posición inicial. Sería entonces 83 la final menos la inicial en 1, que es menos 1 metro. Así que 83 menos 1 es 84 metros. Con eso podemos colocar la información. Ahí lo he puesto en un cuadrito amarillo, mire. Desde t igual 0 hasta t igual 2, el desplazamiento es de 10 metros. Y el otro era de 1 a 4. Desde t igual 1 hasta t igual 4 son 84 metros los que se ha desplazado según los datos que hemos obtenido. Pero lo que nos preguntaban era la velocidad promedio en el literal. Así que vamos al siguiente literal, a la siguiente columna de la tabla. Velocidad promedio es delta x entre delta t. Entonces, para el primer intervalo, delta x arriba son 10 metros. Y el tiempo de 0 a 2 son 2 segundos. Eso nos daría 5 metros por segundo. Lo voy a colocar ahí, 5 metros por segundo. Y en el intervalo de 1 a 4 segundos sería delta x arriba, que es 84 metros que acabamos de obtener. Y abajo, desde 1 hasta 4 segundos hay 3 segundos. Así que sería 84 entre 3. Y eso da 28 metros por segundo. Ahí lo pongo. Así que puede ver usted en la tabla, la franja amarilla indica desde 0 hasta 2 el desplazamiento es 10 metros. Y siempre de 0 a 2 en la velocidad promedio es de 5 metros por segundo. En el... A ver, ¿en cuál es? De 1 a 4. Mire la franja amarilla o la cuadra amarilla. El rectángulo amarillo comienza en 1, termina en 4. Son 84 metros de desplazamiento. Y de velocidad promedio nos dio 28 metros por segundo. Hasta allí no hay ningún problema. Vamos ahora con el literal B. Ahora nos piden la velocidad instantánea en 0, 1, 2, 3 y 4 segundos. Estas han sido las velocidades promedios, pero yo quiero saber qué velocidad llevaba en cada momento. Así que en el literal B, la velocidad, dijimos, usted recuerda que era la derivada de la posición con respecto al tiempo. Así que vamos a derivar x. Ahí está arriba la ecuación de posición t cubo. La derivada sería 3t cuadrado. Más 2t cuadrada, la derivada sería, derivada de 2t cuadrado es 4t. Ahí está 4t. Menos 3t, la derivada sería menos 3. Y la derivada de 1, 0. Así que la derivada de t cubo más 2t cuadrado menos 3t menos 1 sería 3t cuadrado más 4t menos 3. Eso voy a evaluarlo en los momentos que me están diciendo, 0, 1, 2, 3 y 4. Así que evaluando en 0, 3t cuadrado más 4t menos 3 sería 3 por 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 3. Eso me daría el primer dato, menos 3 metros por segundo.
La velocidad instantánea evaluada en 1 sería 3 por 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 3. Eso nos daría 4 metros por segundo. La velocidad evaluada en 2 sería siempre esta derivada, 3t cuadrado más 4t menos 3 será 3 por 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 3. Eso daría 17 metros por segundo. Y así sucesivamente. Si usted sustituye t igual 3, nos da 36 metros por segundo. Y si sustituye t igual 4, nos da 61 metros por segundo. Así que las velocidades en los diferentes tiempos son esos. Ahí lo he agregado en la tabla. Menos 3 metros por segundo, 4 metros por segundo, 17 metros por segundo, 36 metros por segundo y 61 metros por segundo. Hasta ahí hemos llegado al literal B. Vamos al literal C. Voy a copiar alguna información para que no nos cueste. Ahí está la tabla anterior como la teníamos. Esta era la ecuación de posición y cuando la derivamos obtuvimos la de velocidad, que era 3t cuadrado más 4t menos 3. Ahí teníamos la información. Continuemos. Vamos con el literal C, que era la aceleración promedio. La aceleración promedio nos pedían para los mismos tiempos, de 0 a 2 y de 1 a 4. Así que vamos con aceleración promedio. La aceleración promedio se calcula como la variación de la velocidad entre el intervalo de tiempo. Entonces comenzamos desde t igual 0 hasta t igual 2 como en el primer caso, en el literal A. Por lo menos así lo pide en este ejercicio. Entonces de 0 a 2 dijimos que la formulita es aceleración promedio es delta v entre delta t. Pero delta v es velocidad final, le dije a usted, menos velocidad inicial, ya que delta x era x final menos x inicial. Así que ¿cuál es la velocidad final? Estamos de 0 a 2, aquí ya lo llené en la tabla. Velocidad final sería la velocidad en 2. Si nosotros vemos la velocidad en 2 es 17. Y la velocidad inicial, que es en 0, aquí está en la columna de la derecha, menos 3. Entonces velocidad inicial menos 3, velocidad final 17. Ahí está 17 menos la inicial, que es menos 3. Ojo que menos 3 corresponde a t igual 0, 17 a t igual 2, que era el primer intervalo. Entonces 17 menos menos 3 nos da 20 arriba. Y de 0 a 2 segundos hay 2 segundos, así que sería entre 2, que es el intervalo de tiempo, 20 entre 2, 10 metros sobre segundo cuadrado. El mismo literal nos hablaba o nos pedía sobre lo mismo de t igual 1 a t igual 4. Así que vamos a ver en 1 cuál sería la velocidad obtenida, 4 metros por segundo. Es la velocidad instantánea. Y en 4... la velocidad vemos en la tabla que es 61. Entonces velocidad inicial 4, velocidad final 61. Entonces sería 61 la velocidad final menos 4 la inicial. Dividido entre el intervalo de tiempo que hay desde 1 a 4. De 1 a 4 hay 3 segundos. Arriba entonces daría 57 y abajo 3. Eso daría 19 metros sobre segundos sobre otros segundos, que serían segundos al cuadrado. Eso significa, por ejemplo, en el primer caso, que en promedio la rapidez está cambiando a un ritmo de 10 metros por segundo cada segundo. O sea que cada segundo ese objeto va aumentando la velocidad de 10 en 10. Y en el otro caso de 19 en 19. Ahí está el literal C, aceleración promedio de 0 a 2 siempre me dio 10 metros sobre segundo cuadrado, y de 1 a 4 nos dio 19. Ahí le pudiera haber pedido de otros intervalos. Podría pedirle desde 1 hasta 3, desde 2 hasta 4,
Aquí solo he pedido 2 y por eso lo logro dibujar como rectangulitos dentro de la tabla. El último literal ya no nos piden aceleración promedio, sino que aceleración instantánea. La aceleración instantánea acabamos de mencionar en la lámina anterior, que es la derivada de la velocidad, perdón, aquí no lo hice bien. Aquí tendría que haber escrito aceleración igual a dv entre dt. Bueno, no lo puedo arreglar ahorita, pero acá es, en lugar de b es a, por favor lo corrige, y aquí en lugar de dx es dv. Es decir, que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y como la velocidad era 3t cuadrado, aquí arriba está, más 4t menos 3, voy a derivarla. Derivada de 3t cuadrada sería, bueno, aquí está, mire. Lo que quise escribir es que la velocidad de la derivada de x con respecto a t y era 3t cuadrado más 4t menos 3, está bien. La aceleración entonces es la derivada de esa velocidad con respecto al tiempo. Derivada de 3t cuadrado, 6t, más derivada de 4t, 4. Y derivada de 3, 0. Así que la derivada de la velocidad es simplemente 6t más 4. Y me piden esa aceleración para 0, 1 y 2. Yo voy a calcularlo hasta 4, pero solo me pedía hasta 2. Así que vamos a evaluar esa aceleración en 0, en 1, en 2. Y de ganancia le vamos a poner en 3 y 4. Solo habría que evaluar en t. Por ejemplo, en 0 sería 6 por 0 más 4. En 1 segundo sería 6 por 1 más 4. En 2 segundos 6 por 2 más 4. En 3 segundos 6 por 3 más 4. En 4 segundos 6 por 4 más 4. Eso nos daría 4 en el primero, 10 en el segundo, 16 en el tercero, 22 en el cuarto y 28 en el quinto. Y esos datos entonces los ponemos en la tabla. Mire qué ordenada está la información. O sea que yo puedo decir que en esta partícula en t igual 2 segundos está en la posición x igual 9 metros. Su velocidad es 17 metros por segundo y su aceleración es de 16 metros sobre segundo cuadrado. O que esa misma partícula en t igual 4 se encuentra en la posición x igual 83 metros. Su velocidad es de 61 metros sobre segundo y su aceleración es de 28 metros sobre segundos al cuadrado. Y este sería todo el ejercicio, toda esta parte. Yo voy a dar por cerrado esto. En la siguiente clase solo voy a hacer uno más sencillo. Este es más completo. Y después de ese sencillo vamos a calcular, vamos a hacer el proceso contrario de la derivación. Y vamos a ver las gráficas de posición, velocidad y aceleración utilizando el concepto dependiente de una recta. Así que por hoy eso sería todo. Por favor, para la clase de la semana previa al parcial, esta clase ya debe estar revisada y bien estudiada.